Y pues ya era tiempo que se vengan cositas porque como les comento yo por mucho tiempo por estar dedicado a estudiar y porque obviamente pues lo que percibía era para poder lidiar con los gastos de mis viáticos, ¿no? Y estar en hospitales y que nadie te pague un almuerzo y que tú costes con los pasajes, con los alimentos, con los implementos, cuesta. Y yo me tenía que valer por ello. Entonces, ahora que me va muy bien en el hospital, que gano y el hospital me da todo lo que quiero, literal, puedo dormir en el hospital y no puedo gastar ni un solo sol y voy a recibir mi sueldo líquido, pues me puedo dar el gusto de poder invertirlo en mis chicos, ¿no? Así que bueno, por eso. Listo, chicos. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver una sesión, una nueva sesión de anatomía, una sesión previa al examen de admisión, o bueno, de las maratones, que es cardiovascular o el aparato cardiovascular o el aparato circulatorio, como muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Entiéndase que cuando hablamos de circulatorio y cardiovascular, pues de alguna manera se asemejan mucho. Eh, ¿En qué sentido? Por favor, vamos a describir esta palabra. En realidad, circulatorio en el hospital nunca lo escuchas, ¿no? Siempre escuchas cardiovascular. ¿Y por qué? Porque el circulatorio, cuando tú hablas de circulación, solamente estás hablando de básicamente los vasos sanguíneos. Pero cuando hablas de cardiovascular, entiéndase que estás hablando, además de los vasos sanguíneos, vascular, estás hablando del órgano que bombea la sangre. Entonces, para poder entender esto, vamos a hacer cosas muy puntuales. A ver, nosotros sabemos que toda célula, que es la unidad de vida que tiene nuestro cuerpecito, necesita siempre, siempre, ¿qué necesita, señores? Necesita energía, ¿vale? Tú tienes que generar que esta célula tenga energía, que es básicamente lo que tu cuerpo genera en forma de ATPs. Ojo. Ahora, la célula para que genere energía, tú le tienes que dar algo a esta célula. La célula tiene que ser, tú le tienes que dar algo a esta célula. ¿Y tú qué le das a esta célula? Profesor, yo le doy nutrientes. Sí, pero si tú te acuerdas, esos nutrientes, ¿cómo se llaman? ¿Te acuerdas? A ver, primer detalle. Hoy esta línea sale muy mal. Entonces, yo de alguna manera le tengo que dar algo a la célula para que ésta me haga energía. Entonces, pero profesor, ¿qué cosa yo le doy a la célula? ¿Te acuerdas? Clase de biología, clase de respiración celular. ¿Qué cosa la excelente, Francisca? Profesor, yo le daba glucosa, ¿te acuerdas? Profe, yo le daba glucosa. Bueno, ¿la glucosa qué cosa es? Son moléculas. Muy bien, Mixumi, le damos glucosa. ¿La glucosa qué cosa es, muchachos? La glucosa es una molécula orgánica. Profesor, ¿cómo que molécula orgánica? Es una molécula que tiene bastantes carbonos. Entonces, hay que tener en cuenta un detalle, miren, muchachos. Nosotros, a la célula, tenemos que hacer que genere energía. Pero para que genere energía, tú le tienes que dar moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas principalmente, ¿cuál es la molécula que principalmente degrada tu cuerpo para generar energía? Es la glucosa. Chévere. Pero profesor, ¿existen otras moléculas orgánicas? Claro que sí. Los lípidos, bueno, los ácidos grasos, las proteínas, son moléculas orgánicas. ¿Que estas moléculas orgánicas también pueden llegar a generar energía? Claro que sí. Pero quedamos con la idea que la glucosa es lo primero que tu célula va a degradar para generar energía. Chévere. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por dónde rayos se transporta la glucosa? ¿Por dónde se transporta la glucosa, señores? Se transporta por un tejido que va a toda parte del cuerpo, ¿te acuerdas? Si yo me corto un poco de, muy bien, Francisca, si yo me corto un poco de cabello y por ahí me trasquilo y me corto la piel, ¿qué sale? Y si por ahí me corto un poco de la punta del pie, por ahí me chanqué y por ahí me produzco un hematoma y por ahí me corté, me fisuré la piel, ¿qué sale? Sangre. Entonces, lo que nosotros coloquialmente conocemos como sangre, bueno, no es más que, ¿qué cosa, muchachos? El tejido sanguíneo, ¿verdad? Lo que tú conoces como sangre es básicamente el tejido sanguíneo. Ahora, vamos a hablar un poquitín del tejido sanguíneo porque a mi criterio, si nosotros vamos a entrar a hablar sobre cardiovascular, de alguna manera tenemos que saber qué es lo que está pasando por esos vasos sanguíneos. Lógicamente que lo que está pasando por esos vasos sanguíneos, ¿qué cosa es, muchachos? Es sangre o tejido sanguíneo. Ahora, ¿de qué está conformado el tejido sanguíneo? ¿Te acuerdas? ¿De qué está conformado el tejido sanguíneo? ¿De qué está conformado? Da importante, ¿no? La sangre no solamente transporta glucosa, sino también transporta oxígeno, ¿sí? Detalle importante, muchachos. ¿Quién transporta el oxígeno? ¿Te acuerdas? Una proteína muy importante que hacía pregunta, examen de admisión. ¿Cuál es esa proteína? Excelente, Mitsumi. Se llama, profesor, la
hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina. Vamos a colocarlo acá. A ver, más o menos ustedes tienen que entender la siguiente analogía. Vamos por partes, miren. Vamos por partes, muchachos, ¿sí? A ver, vamos por partes, para no marearlos y ir en orden. Primero, el tejido sanguíneo, ¿de qué está conformado? Profe, el tejido sanguíneo está conformado de una parte líquida que se conoce como plasma y una parte sólida que se conoce como elementos formes, ¿no? ¿Te acuerdas, verdad? Bueno, ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué transporta el plasma? El plasma, ¿qué transporta, señores? En el plasma están la materia orgánica. En el plasma está la materia orgánica. ¿Te acuerdas que yo te decía que las células necesitan materia orgánica como la glucosa, como las proteínas para poder nutrirse? Correcto. Profesor, ¿quiénes transportan estas moléculas orgánicas? Se transportan en el plasma. Ok, excelente. Profe, ¿y qué transporta los elementos formes? Ah, va a depender. ¿Cómo que va a depender, profesor? Va a depender porque yo puedo tener glóbulos rojos, yo puedo tener glóbulos blancos o puedo tener fragmentos celulares que se conocen como plaquetas. ¿Sí? ¿Vale, chicos? Yo puedo tener fragmentos celulares que se conocen como plaquetas. Ok, chévere. Glóbulos rojos, glóbulos blancos o fragmentos celulares que se conforman, que se llaman plaquetas. Listo. Ahora, de estos tres, vamos a hablar de cada uno, no te preocupes, pero ¿cuál de estos tres transporta el oxígeno? Bueno, ¿quién transporta el oxígeno? El glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo lo transporta gracias a la hemoglobina, que es una proteína que está transportando el oxígeno. Por eso no le entiendo. A ver, imaginemos que, a ver, mm, el glóbulo rojo es un carrito, un ómnibus. Imagínate que el glóbulo rojo es un ómnibus. Lo estoy dibujando acá a la izquierda. Mira, es un carrito, ¿vale? Este carrito es el glóbulo rojo. Listo. Este carrito, este ómnibus con la cual tú te vas a tu academia, o sea, a ver a tu chico, a tu saliente, quien sea, este carrito tiene sillas o tiene asientos, ¿vale? Y yo te pregunto, ¿dónde van a ir las personas para que se transporten? Profesor, en los asientos. Bueno, estos asientos van a tener pasajeros. Estos asientos en el carrito, en la célula llamada glóbulo rojo, va a tener oxígeno. ¿Y cómo se llaman estos asientos? ¿Cómo se llaman estos asientos en el glóbulo rojo? ¿Se llamarán asientos como así, como tú los conoces? No, pues no se van a llamar así, se van a llamar hemoglobina. ¿Ok, chicos? Estos asientos que están cargando pasajeros, estos asientos que están cargando el oxígeno, se conocen como hemoglobina. Hay varios asientos, hay mucha hemoglobina dentro de un bus que cargan pasajeros, que cargan oxígeno. Y estos oxígenos o estos pasajeros van de un lugar de partida a un lugar de destino. Eso es lo que pasa dentro del cuerpo, ¿vale, chicos? Así que tú no puedes fallar, por favor. Si te preguntan, el glóbulo rojo, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la proteína de transporte para poder enviar el oxígeno a todo el cuerpo? Se llama la hemoglobina. Ok, listo. Ahora, detalle importante, el glóbulo rojo para poder cumplir su función tiene que tener una forma bicóncava. Si te acuerdas, ¿verdad? Si tú mirabas el glóbulo rojo de lado, más o menos vas a tenerlo achatado por ambos lados. Es decir, si lo miras de perfil, vas a tenerlo algo así, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué rayos el glóbulo rojo es de esta manera? Porque tiene que pasar por lugares muy pequeños. Recuerda que los vasos sanguíneos pueden ser grandes, pero también los vasos sanguíneos pueden ser muy chiquitos. Ahora, detalle importante, recuerda que el glóbulo rojo, para que termine de formarse como glóbulo rojo, pasa por un mecanismo de maduración. Si nosotros de alguna manera recordamos dónde se generan todas estas células del cuerpo que de alguna manera, van a transportar y van a hacer diferentes cosas y van a ser parte del tejido sanguíneo, ¿dónde se generan todas estas células? ¿Dónde se generan? En la, a ver, ¿en dónde, muchachos? Muy bien, Astrid. Muy bien, Nicole. Se generan en la famosa médula ósea roja. A este nivel se conoce como la eritropoiesis. Muy bien, Nicole. Muy bien, Francisca. Bien, a nivel del MOR se generan todo este tipo de células. Detalle importante que de acá, de esta médula, profesor, ¿dónde está dónde está la médula ósea roja?
Si nosotros dibujamos los huesitos largos y no solamente los huesitos largos, nosotros, si tú recuerdas un poco de anatomía, bueno, estamos en la clase de anatomía, entonces va la idea, nosotros tenemos líneas que son líneas de crecimiento que se conocen como la fisis. Las fisis separan al hueso en diferentes partes. Diáfisis, diáfisis, y tenemos una parte, tenemos la diáfisis y las epífisis, ¿sí? Dije en plural, no está mal, ¿no? Tenemos las epífisis y tenemos las epífisis. ¿Cuáles son las epífisis, profe? Las que están por encima o por debajo de las líneas que acabo de puntear. Repito, estas líneas punteadas que acabo de hacerle al hueso son líneas que en el cuerpo humano, en el hueso, tú lo ves como cartílago que poco a poco se va osificando. ¿Cómo es eso, doctor? Lo que pasa, señores, es que cuando tú naces, si tú agarras el cerebrito, la cabecita o el cráneo del bebé, te vas a dar cuenta que el nene todavía está, sus huesos todavía no están del todo osificados. ¿Eso qué significa? Que progresivamente el hueso va adquiriendo una compactación que se asemeja al adulto, pero en una primera etapa de desarrollo no lo es. Entonces, esto pasa también en los huesos largos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú tienes que seguir creciendo. Entonces, estos huesos y esas líneas anatómicamente se conocen como fisis. Por encima de la fisis se llama epífisis. Entonces, tenemos una epífisis por acá, que está más cerca a tu cuerpecito por y otra epífisis que está más alejada del cuerpo que se llama epífisis distal. Listo. Y tenemos una línea y tenemos un margen que se llama la diáfisis, entre las líneas diafisiarias. Entonces, esto, en esta parte central, en esta parte que tú conoces como diáfisis, acá está la médula ósea. Y acá está donde se generan todo este tipo de células. Entonces, una vez que estas células se van formando, van madurando, progresivamente van a ir saliendo a la sangre. Pero en la sangre, cuando llegan a la sangre, vamos a poner otro color para que se vuelva más bonito. Cuando salen, oh no, este color, ya este color. Cuando estas células salen a la sangre, no salen del todo maduras, salen en su forma de qué. Bueno, básicamente te voy a hablar del papá de la célula roja, que es el famoso reticulocito. Cuando estas células salen a la sangre, no se conocen como células, como glóbulos rojos, se conocen como reticulocitos. Y estos reticulocitos, existe una clara diferencia con, después van a tener que ser madurados y recién van a pasar a qué, a llamarse glóbulos rojos o eritrocitos. Pero, detalle importante, a ver, ahí te explico, déjame completar esto y te explico. Ups, lo hice mal. Eritrocitos, listo. A ver, estos reticulocitos, que en una primera instancia han salido a la sangre, todavía no están del todo maduros, porque estos reticulocitos tienen núcleo. Estos reticulocitos tienen núcleo y su forma final, nuclea 2. Y su forma final, una vez que maduran, se forma el eritrocito y el eritrocito no tiene núcleo, es anucleado. Y la pregunta es, señores, ¿por qué es anucleado? Y regresamos una vez más a lo que te expliqué del carrito. ¿Te acuerdas que yo te decía que el glóbulo rojo era un carrito que tenía muchos asientos y que generaba en esos asientos transporte de oxígeno? Chévere. Si te acuerdas de eso, tienes que recordar que el eritrocito, para poder tener más asientos, para poder liberar más espacio, lo que hace es perder el núcleo y pierde el núcleo y tiene más espacio para poder seguir transportando oxígeno, que es lo que principalmente desea. Y por eso el eritrocito, de una manera, como ha perdido mucho espacio, tiene esta forma bicóncava o achatada por ambos polos. Listo. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y si por algún motivo, ¿no? Nosotros no generamos nuestros glóbulos rojos de esta forma achatada, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, acá aparece ciertas enfermedades. Recuerda que nuestro cuerpo se nutre de oxígeno. Cuando tú empiezas a hacer reporte, ¿qué es lo que haces naturalmente? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque el cuerpo entiende que necesitas oxígeno, ¿no? Eso entiende. Entonces, si el cuerpo entiende que necesita oxígeno, señores, el oxígeno es muy importante que llegue a las células. Pero ¿qué pasa si por algún motivo
Tú no consumes hierro, no consumes tus comiditas. ¿Podrás formar las moléculas para transportar oxígeno o formar los glóbulos rojos decentemente formados? No. Y ahí viene una enfermedad conocida como anemia, ¿no? ¿O qué pasa si por algún motivo tú sabes que para formar glóbulos rojos necesitas la vitamina B12, pero sabes que la vitamina B12, como ya has llevado tu clase de sistema digestivo y la hemos llevado acá, te explicaba que la vitamina B12 necesitaba de la participación de un factor, el factor intrínseco. ¿Te acuerdas, verdad? Y si ese factor intrínseco no aparecía, ¿se podrán formar glóbulos rojos? No. Y aparece también una enfermedad conocida como anemia. Pero es otro tipo de anemia, ¿no? Porque no se forman glóbulos rojos, correcto. Pero ¿qué pasa si por algún motivo el cuerpo genera no glóbulos rojos de una forma achatada por ambos lados, sino lo forma muy bien Asterix, se llama anemia perniciosa en el caso de la vitamina B12, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de formar glóbulos rojos achatados por ambos lados, forma glóbulos rojos en forma de semilunas? ¿Estos glóbulos rojos podrán transportar el oxígeno adecuadamente? No, ¿verdad? Y este es otro tipo de anemia, ¿verdad? Y este tipo de anemia, como es un glóbulo rojo falso, porque realmente no es un glóbulo rojo como tal, se conoce como anemia falciforme, ¿no? Hay diferentes tipos de anemia, como te habrás dado cuenta. Muchísimos tipos de anemia. A ver, integrando todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Mira, te vamos a poner un ejemplo práctico que si tú algún día estás frente a un paciente que tiene problemas hematológicos, te va a servir muchísimo a entender cómo funciona el cuerpo. Te ayuda un poquito antes de preguntarte y tranquearte con todo lo que viene. Mira, yo te comentaba que el eritrocito tiene una forma anucleada, que no tiene núcleos, correcto. Pero tú tienes que entender algo. Una cosa es que la fábrica que estás tú teniendo en la médula ósea funcione bien y otra cosa es que la fábrica funcione mal. ¿Tú qué esperas? Dame un segundo, muchachos. Mi... Ay, Dios mío. Ya voy a tener un día pesado. Listo. Disculpen. Eh, Pasa que mañana mis residentes tienen guardias y yo me voy a quedar solito con mis pacientes, salvando el piso una vez más, así como hoy día. Así que bueno, ni modo, pues toca apechugar nomás mañana el servicio. Bueno, regresando a lo que les estaba contando, muchachos. A ver, una cosa es que la fábrica funcione bien y otra cosa muy diferente es que la fábrica funcione mal. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes, por algún motivo, su fábrica funciona bien, ¿qué esperan encontrar ustedes en un paciente que tiene anemia? Lógicamente que anemia, nosotros vamos a definir anemia como la deficiencia de glóbulos rojos. Listo, se acabó. Pero en el paciente que su fábrica funcione bien, ¿qué es lo que yo espero esperar? Espero encontrar, perdón. Lo que espero encontrar, muchachos, es que la formación de reticulocitos sea adecuada, porque la médula ósea genera reticulocitos. Entonces, lo que yo voy a esperar en un paciente que tiene la fábrica, un paciente joven que viene por un problema de anemia, lo que yo espero al sacarle un examen de sangre o un frotis de lámina periférica, que así se llama, encontrar reticulocitos en una alta cantidad. Es lo que yo espero encontrar. Un paciente joven, su médula ósea funciona, roja funciona bien. Pero ¿qué pasa con un paciente mayor, un paciente que tiene una leucemia, un paciente que tiene un cáncer a nivel de médula ósea? ¿Yo voy a encontrar reticulocitos elevados? No. Voy a encontrar que los reticulocitos estén planchados en el piso. Entonces, de alguna manera, una cosa son los exámenes oxidales, pero otra cosa es la enfermedad de fondo, ¿no? O sea, antes de ver exámenes, ustedes tienen que entender cómo funciona el cuerpo. Para pedir exámenes, primero yo tengo que tener una sospecha diagnóstica. Nosotros nos formamos así en San Marcos. Yo sé que en otras partes del mundo, en otros hospitales, en otras escuelas, piden toda la batería de exámenes y luego de eso ven si algo por ahí está fallando, ahí recién interpretan resultados. Particularmente nosotros no nos forman así, a nosotros nos forman
razonando en base a lo que uno piensa y sospecha. Y una vez que tú sospechas de algo, vas y pides el análisis respectivo. Por eso el médico, en general, el médico sanmarquino, el médico bueno peruano, como nosotros tenemos esa idiosincrasia de no pedir exámenes por pedir porque realmente no nos sobra el dinero, nos valoran mucho en el extranjero. Así que, ojito, chicos, listo. Así que bueno, ya hablamos hasta acá de sangre, ya hablamos hasta acá de los reticulocitos, hablamos un montón de cosas más. Muchachos, ahora sí vamos a entrar a hablar sobre los vasos sanguíneos. Muchachos, nosotros tenemos que tener dos vasos sanguíneos y creo que tengo otra diapo por acá. A ver, voy a tomar una foto a esto para poder seguir con una siguiente lámina. Un segundo, por favor. Ya, continuamos. Voy a borrar esto porque creo que se nos viene una lámina más. Bien. En realidad nosotros tenemos dos tipos de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son, señores? La arteria y la vena. Uno dirá, profesor, pero yo sé que en mi colegio me han enseñado, en mi academia me han enseñado, profesor de anatomía, que hay capilares, profesor, hay capilares. Bueno, lamento decirte que los capilares no existen y son la suma de arterias y venas, pero bueno, ahí te voy a explicar por qué. Entonces, nosotros tenemos dos vasos sanguíneos. Uno que manda sangre hacia una célula y otro que la recoge. Aquella, recuerda tú, mira, vamos a poner todo de cero. Ups, listo. ¿Dónde está? Ya que está. Nosotros tenemos una célula y la célula necesita los nutrientes, ¿verdad? Eso te he comentado. Perfecto. La arteria va a ser ese vaso que vaya a darle nutrientes a la célula. Recuerda eso, por favor. La arteria es aquel vaso sanguíneo que da nutrientes a la célula. Del oxígeno, da la materia orgánica. Y una vez que la célula se nutre, recuerda que la arteria normalmente tiene altos valores de oxígeno. Recuerda eso, por favor. Y una vez que la célula se ha nutrido, pues va a tener bajos valores de oxígeno, porque recuerda que durante el ciclo de la respiración celular, el oxígeno se consume, ¿te acuerdas, verdad? Chapando o captando los electrones en la cadena respiratoria para poder formar agua metabólica, ¿te acuerdas, cierto? Bueno, espero que te acuerdes, ¿no? Entonces, el oxígeno cae, el oxígeno se consume. Y una vez que el oxígeno se consume, de alguna manera esa sangre, pues ya no me sirve mucho porque yo lo que no necesito son niveles altos de oxígeno. Por lo tanto, esta sangre va a regresar. Rafi, ¿quién la saca? Bueno, quien saque ese tipo de sangre son las venas. Las venas, particularmente, son vasos sanguíneos que recogen la sangre desnutrida o desoxigenada. Ojo, no te confundas, por favor. No es que no exista oxígeno, sí existe oxígeno, pero en una baja cantidad. Tan baja que de alguna manera eh, que no es suficiente para nutrir el tejido, por lo tanto no me sirve. Entonces tengo que de nuevo sacarla. Detalle importante, ¿no? Tú tienes que tener en cuenta, y esto es algo sumamente importante porque recuerda que el oxígeno viaja junto a la hemoglobina y al viajar junto a la hemoglobina dan esa coloración rojiza. Por eso el tono de las arterias o la sangre que transporten las arterias tiende a ser muy de un rojo intenso, de un rojo intenso. Haciendo un paréntesis, miren chicos, el día que ustedes vayan a hacer su internado, a hacer sus prácticas hospitalarias, van a darse cuenta que nosotros rutinariamente sacamos exámenes, sacamos sangre, pero vamos a sacar a veces sangre de la arteria y a veces vamos a sacar sangre de la vena. Y esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú saques sangre de una arteria, la sangre arterial es rojita, bien clarita, es de un rojo bien bonito, bien intenso. Mientras que cuando sacas sangre de la vena, la sangre es muy oscura. Hasta ni parece rojo, parece un color medio vino, oscuro. Es bien oscuro, bien feo, bien ese color bien feo. Eh, Muy bien, Rosa. Y ahí explicamos, ¿no, profe? ¿Y por qué yo quisiera sacar, o cuándo yo quiero sacar una sangre de tipo oxigenada, una sangre de tipo arterial? Nosotros sacamos la sangre oxigenada o arterial para algo ya conocido como los AGAs. ¿Alguna vez, yo no sé, espero que no, hayan ido a una emergencia
y te han pinchado rápidamente para medirte y sacarte un AGA. Es lo que nosotros hacemos a diario en la emergencia. Los exámenes como el hemograma, los exámenes como para medir troponinas, PCR, marcadores inflamatorios y toda esa peña, eh, demoran más o menos en promedio unas 2 horas y son de sangre de tipo venosa. Pero los exámenes de AGA nosotros los sacamos rápidamente de las arterias. Ahorita te voy a explicar un poco más cómo lo puedes sacar para que cuando vayas a tu internado no estés dando vergüenza, ¿vale? Pero los hagas salen en 5 minutos, o sea, y a nosotros nos está indicando cómo están sus electrolitos dentro de la sangre. Es algo muy importante que te ayuda a salvar vidas, aunque parezca sencillo. No es sencillo, créeme que no es sencillo. O sea, yo con la práctica lo hago todos los días. En una emergencia recuerdo que lo máximo que he sacado de hagas ha sido más de 30 hagas al día y un montón de procedimientos más que he hecho en una emergencia. Así que colapsado está nuestro sistema de salud. Pero bueno, es parte de, ¿no? Y ya. Ahora, el AGA, ¿qué significa, profe? Análisis de gases arteriales. ¿Por qué yo saco sangre de una arteria? Porque quiero saber cómo está la concentración de oxígeno, cómo está la concentración de CO2, cómo está el lactato, cómo está el bicarbonato, cómo está el pH, cómo está el cloro, el sodio, el potasio, el calcio, la glucosa, todo eso sale en el AGA. Todo eso sale en un AGA, que sale en 5 minutos. Mientras que el hemograma, que saco sangre tipo venosa, pues de alguna manera me da los leucocitos o los glóbulos rojos, la hemoglobina, las plaquetas. Sí, pero eso ya se demora un poquito más, ¿no? O sea, eh, no es tan apremiante quizás para la emergencia saber esos valores. Sí es importante, sí, no digo que no, pero para salvar una vida creo que eh, más rápido te mata el hecho de tener un potasio elevado que te genere un paro cardíaco, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Regresando a lo que estamos hablando, muchachos. Ahorita te voy a explicar mucho de cómo poder diferenciar una arteria y una vena y no es complicado, es muy fácil, chicos. Ya, a ver, nosotros tenemos que el oxígeno está muy cargado en las arterias y poco concentrado en las venas. Chévere. Pero tienes que tener un detalle en cuenta. Las arterias tienden a llevar sangre, pero van a haber lugares muy pequeños a los cuales no pueden llegar, muy chiquitos. Los nefrones, por ejemplo, el nefrón, por ejemplo, es sumamente chiquitito. O en la vista, la córnea, sumamente chiquitito. Entonces, van a haber lugares en los cuales nosotros no podemos mandar tremendos tubos como son las arterias. Por lo tanto, las arterias tienen que ramificarse en partes más pequeñas. Y esas arterias más pequeñas, ¿cómo se llaman, señores? Se llaman arteriolas. Así como hay arterias chiquitas y cada vez están haciéndose más chiquitas, también hay venas más chiquitas y esas venas se llaman vénulas. Muy bien, Astrid, excelente. Las arteriolas más las vénulas son básicamente arterias y venas más chiquitas respectivamente, que estos van llegando a nutrir las partes más pequeñas de todo el cuerpo. Y si nosotros sumamos ese enmarañado de arteriolas más vénulas, nos dan lo que tú conoces como los capilares, los vasos capilares. Pero no existen vasos capilares, señores. Básicamente es una suma de arteriolas más vénulas. Pero como es un espacio tan reducido y tan pequeño, pareciera que esto, pues, forma un nuevo tipo de vaso, pero no es un diferente tipo de vaso, simplemente es la confluencia de vasos sanguíneos para meter y sacar la sangre respectivamente. ¿Vale, chicos? Es eso, los capilares. Listo. Si nosotros analizamos, analizamos las arterias, vamos a ver, que no sé si tengo una diapo más. Vamos a ver si tengo una diapo más bonita para explicarles esto. Mm, no, creo que, a ver, creo que esta diapo me puede ayudar. Esta diapo y la otra, creo. Esta diapo y esta, creo que sí. Creo que sí. Estas dos diapos me pueden ayudar. Ya, ya muchachos, a ver, tú tienes que entender algo. Vamos a,
A ver, vamos a regresar esto. Listo. Tú tienes que entender algo. Las arterias sacan sangre del corazón. O sea, si nosotros dibujamos acá el corazón, y obviamente acá, si acá está el corazón, también el corazón va a estar por acá, ¿no? O sea, imagínate, todo esto es el corazón. Algo así, para que se entienda, ¿vale? Tanto la arteria como la vena tienen que estar conectados con el corazón. Ahora, ¿de qué manera? Lo que pasa es que el corazón bombea la sangre. ¿Y cuál es el vaso sanguíneo que recibe la fuerza del corazón? El corazón bombea la sangre y el vaso que recibe toda la fuerza del corazón es la arteria. Y la arteria todos los días y en cada momento recibe el latido del corazón. Por lo tanto, la arteria tiene que ser muy elástica porque si no es elástica se va a romper. Es un detalle muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Repito, señores, este concepto, miren, ustedes se pueden olvidar todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Pero ustedes no pueden salir de una clase eh, ustedes no pueden salir de una clase de cardiovascular sin siquiera, ay, qué bonito, han subido estados en la clase. Ya, después los veo y les doy like. Ustedes no pueden salir de una clase de cardiovascular sin saber cómo poder palpar un pulso o por qué, en dónde palpar un pulso. Repito, el corazón bombea sangre, eso todo el mundo lo sabe, hasta tu hermanito de 5 años. ¿Cuál es el vaso que recibe la fuerza del corazón? La arteria. Pero la arteria, que es un vaso sanguíneo, tiene que ser elástico porque todo el día tiene que estar dilatándose para poder, de alguna manera, no deformarse o no romperse. ¿Entendido? Ok. Como la arteria recibe la fuerza, tú cuando agarres una arteria en el cuerpo humano, sea el lugar que fuera, vas a sentir cómo la arteria late. Si tú ahorita te agarras la mano y pones sobre el dorso de la mano donde ves tus vasos sanguíneos de color medios verdes, azules, agarras y palpas esos vasos, no vas a sentir que está latiendo el vaso sanguíneo, porque ese vaso sanguíneo es una vena, pues. Pero si tú te agarras la parte del pulso carotidio en tu cuellito arriba, ¿sí? Cerca al ángulo mastoideo, si te agarras ese pulso carotidio, vas a darte cuenta que vas a decir cómo está, boom, boom, boom. ¿Por qué? Porque es una arteria lo que estás palpando. Entonces, eso te indica que ahí hay sangre muy oxigenada. El día que tú vayas a una emergencia a sacar un AGA, lo que tú tienes que buscar va a ser una arteria. Tú digas, profesor, entonces le pincho el cuello. No, pues, tampoco seas abusivo, pues. No le vas a pinchar el cuello, lo vas a poder matar a tu paciente. En vez de ayudarlo, lo vas a matar. Entonces, lo que tienes que hacer es básicamente palpar un pulso que esté en el brazo, que se llama pulso braquial, o puedes palpar un pulso más abajo en el antebrazo, que es pulso radial. Entonces, va a depender de qué pulso quieras tú chapar, va a depender de tu adiestramiento, ¿vale? Particularmente, ¿cuál es mi técnica? Bueno, mi técnica es si yo veo que es un paciente que está edematoso, no voy a palpar la braquial, sino me voy más abajo a la radial. Pero si veo que es un paciente que no esté edematoso y que está delgadito, me voy a la braquial porque sé que la braquial es mucho más gordita para poder chaparla. O si sé que la paciente tiene problemas de plaquetas, no le agarro la braquial porque sé que la puedo hacer sangrar demasiado. Si no, me voy de frente a la radial que está mucho más abajo. Entonces, pero lo importante, eso ya tú lo vas a aprender con el tiempo. eh, Eso tú ya lo vas a aprender con los años o los años de adiestramiento. Eso no te preocupes, muchachos. Lo que tú tienes que entender ahorita es entender que la arteria recibe la fuerza del corazón. Por lo tanto, la arteria tiende a sentirse el pulso, tiende a recibir la fuerza. Por eso nosotros, ¿qué cosa medimos en una emergencia? Profesor, medimos la presión arterial. ¿Por qué la presión en la arteria y por qué no existe presión venosa? ¿Por qué tú palpas presión arterial y no, por qué no mides presión venosa? ¿Por qué yo palpo presión arterial? Porque la arteria es la que recibe la fuerza, pues señores. Como la arteria recibe la fuerza, estos vasos que están, estas paredes que están alrededor de la arteria, tienden una fuerza de resistencia. Y eso es lo que mides cuando tú de alguna manera estás
calculando la presión arterial. ¿Qué indirectamente, qué te está diciendo? Indirectamente te está diciendo, si yo tengo bastante fuerza en los vasos, ¿qué significa? Significa que los tejidos se están nutriendo bien. ¿No te acuerdas que yo te había dicho que en la arteria hay mucho oxígeno? Bueno, eso significa que tengas una buena presión arterial. Por eso cuando a ti te miden los signos vitales, lo que te miden es presión arterial, te miden pulso, porque eso nos indica que las células se están nutriendo, que es básicamente lo que tú necesitas para vivir. Ojito. Profe, pero histológicamente, para que la arteria cumpla esto, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene una lámina muscular muy gruesa comparada con la vena, y esa lámina se llama la lámina media, que es una capa muscular. Ojo, profesor, ¿y qué me puede decir de las venas? Las venas, a diferencia de las arterias, las venas llevan la sangre hacia el corazón. Y como llevan la sangre hacia el corazón, van desde los pies hacia arriba, tienen que vencer la fuerza de gravedad. Por lo tanto, estas arterias tienen a tener válvulas en todo su recorrido para evitar que la sangre regresione. Pero a veces esas válvulas se terminan, colapsando, se terminan malogrando y aparecen ciertas dilataciones, que tú lo conoces como las famosas varices, ¿sí? ¿Alguna vez has visto varices, no? ¿Sí? Que son venas dilatadas, ¿no? No solamente hay varices a nivel de la pierna o a nivel del pie, hay varices también a nivel del esófago. Entonces, es básicamente porque estas válvulas no están funcionando bien o la sangre no está regresando de una forma adecuada al corazón. Listo, señores. Bien, continuamos. Entonces, después de haberte explicado todo esto, creo que hay algunas preguntas que sí se puede responder. Pregunta número uno, señores. ¿Cuál es la clave de la pregunta número uno? ¿Cuál es la clave de la pregunta número uno? ¿Cuál es la clave de la pregunta número uno? ¿Cuál es? Mientras que respondo sus preguntas, chicos. Mientras que respondo sus preguntas. Me comentaban, profe, yo he visto que la braquial entra en 1,90, me pareció. Mira, la verdad es que puedes entrar en 90, pero si tú pinchas en, o sea, en 90 puedes entrar y así la aguja va a entrar más fácil. Si alguna vez has sacado vaga, te vas a dar cuenta que si pinchas en 90, la aguja entra muy fácil. Pero eh, te vas a dar cuenta que a veces la sangre no sale. Entonces, pues lo que tienes que hacer es jugar con tu ángulo de inclinación, ¿no? La teoría te dice que entres en 90. Es correcto, Rosa, eso no te lo voy a negar. Es la teoría. Es lo que puedes mirar en un video de YouTube tranquilamente. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica te comento que a veces pinchar en 90 no es lo más inteligente que puedes hacer. Pero bueno, ahí te la dejo. Ahí ya cuando estés practicando, pues tú misma te vas a dar cuenta, ¿no? Listo. Lo anterior se debe a que, ya, a ver, dice, la anemia falciforme es una enfermedad genética, ok, lo anterior se debe básicamente a que los glóbulos rojos, ¿qué pasa en la anemia falciforme? ¿Bloquean arterias grandes? No, pues, porque las arterias grandes no se bloquean. Interrumpen, nada que ver y nada que ver. ¿Cuál es la clave correcta, muchachos? La clave correcta debe ser la letra avión, ¿verdad? Y aquí tienes básicamente un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Hay oclusiones de vasos pequeños, ¿no? Recuerda, mira, date cuenta, acá los vasos no son ocluidos, pero cuando son más pequeños, el calibre más pequeño, sí se ocluyen. Ok, bien chicos, clave uno la A. Clave 2. Clave 2, muchachos. ¿Cuál es la 2? Diego estaba realizando un trabajo acerca de las diversas funciones de la sangre, sin embargo, por una falta de comprensión lectora acerca del tema, colocó una función más de lo debía. ¿Cuál dicha función le corresponde a? Muy bien, chicos, excelente. ¿Transporta hormonas? Claro que sí, sí se transporta hormonas. ¿Se transporta gases? Bien. Medicamentos, proteínas también. La clave correcta vendría a ser la letra
C, bien, muchachos, bien, están compitiendo. Acá hay más de 10 respuestas en el chat, así que perfecto. Bien, la 2 es la C. Número 3. Ya, eso sí te lo he explicado, eso sí puedes responder, ¿no? ¿Cuál es la 3? ¿Cuál es la 3? Pum, 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 pam, pam, pam. Para los chicos que llegaron un poco tarde, mientras que van leyendo la pregunta 3, les comento que les estoy dejando un formulario en el chat mm, para sugerencias de profesores y cursos que quieran que se desarrolle en el próximo ciclo del grupo. Así que, bueno, están invitados a recomendar a su profesor favorito para ver si los contratamos. Obviamente va a depender que el profe tenga tiempo, ¿no? Pero bueno, se paga capricho para que ustedes sean felices en el próximo ciclo. Listo. Número 3. ¿Qué tenemos? Dice, la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados y están formados por células sanguíneas y plasmas. Respecto a las siguientes células sanguíneas, marca la respuesta incorrecta. Nos hablan de la pregunta, la respuesta incorrecta. ¿Cuáles son? Los neutrófilos constituyen, eso es correcto. Los monocitos son los precursores macrófagos, es correcto. Es correcto. Los monocitos se conocen en tejido periférico, mientras que cuando los monocitos llegan a un tejido específico ya se conocen como macrófagos. Por ejemplo, nosotros tenemos macrófagos a nivel de las, del sistema nervioso. ¿Cómo se llaman los macrófagos del sistema nervioso? ¿Cómo se llaman los macrófagos del sistema en el aparato respiratorio? ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas? Las células de defensa en el sistema nervioso. ¿Cómo se llaman? Las células de defensa en el sistema nervioso. ¿Cómo se llaman? El astrocito es, el astrocito es el que genera nutrición. No se confundan. ¿Cómo se llama? Bien, Seleni, se llama la microglia, ¿no? Los macrófagos, cuando, por ejemplo, están a nivel del sistema nervioso, se llaman microglias. Y cuando están por ejemplo, si están en el pulmón, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas células que nos defienden? ¿Cómo se llaman las células de defensa del pulmón? No, no se llaman neumocitos. Neumocitos uno y tipo 2 sirven básicamente uno, para intercambio gaseoso, dos, para... Muy bien, Adeli, excelente. Y neumocito tipo 2 para cerrar la idea, se encargan de la sustancia surfactante. Perfecto, Adeli. Se llaman las células del polvo, correcto. ¿Cómo se llaman las células eh, que generan, a ver, en el hígado, las células de defensa? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las células de defensa o los macrófagos del hígado? ¿Cómo se llaman? Células del polvo en el pulmón, microglias en el sistema nervioso. ¿Cómo se llaman las células, los macrófagos en el hígado? Se llaman las células de Kupffer, ¿sí? Las células de Kupffer se llaman así, ¿ya, chicos? Bien, perfecto. Vamos a aprender un poquito más cada día. Listo. Las plaquetas se originan por fragmentos melanocytos. Eso es correcto. ¿Sí? Muy bien, Melanie. Se llaman las células de Kupffer. No es Kupffer, es Kupffer. ¿Ya? ¿Los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas? Sí, es correcto. ¿Sí? Los eritrocitos mamíferos son células que presentan núcleo. Ah, esto es falso, ¿no? No presentan los eritrocitos núcleo, ¿no? Y acá están. Mira, acá tienes los reticulocitos que salen justo a sangre, te dije, ¿no? Los reticulocitos salen en sangre y que se maduran a formar eritrocitos. Listo. Ya está. La clave de la 3 es letra enano. Bien. Número 4. Número 4. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta número 4, señores. Yo espero que con mucha fe el próximo año tenga mi academia de médicos.
Espero, para enseñar cursos de sutura, cursos de primeros auxilios. Sería bonito, ¿no? Ojalá que ya muchos de ustedes estén dentro de San Fernando o algunos estudiando en medicina y quizás en otro lugar, no lo sé. Y que bueno, por ahí me vean desarrollando cursos de ese contenido médico. Bueno, si me quedo en Perú, no, obviamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, qué me depara el destino. En una final deportiva, un participante cayó y se rompió la cabeza, empezando a sangrar. No había cerca al lugar un centro asistencial para su propia atención. Ok, dice, y así ya no fue necesario suturar, que indicó finalmente el médico cuando llegó al hospital. Su madre se preguntaba, ¿cómo pudo ayudar esta acción inmediata ante a un participante que sabía biología? Respondió que fue un mecanismo natural debido a... Se le colocó una prenda y hizo hemostasia, ¿no? Ok, listo. A ver, ¿por qué sucede que cuando te estás sangrando te tienen que poner un algodoncito y te dicen, señor, aprieta cada 5 minutos, te dicen? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea detrás, de fondo de eso? La lisis de los eritrocitos, la formación de fibrina, la inactivación de la trombina, la producción de hemoglobina, la activación de leucocitos. Ah, esto está facilita, ¿no? ¿Cuál es, muchachos, la clave? ¿Te acuerdas, verdad? ¿Cuál es el evento final de toda la jarana de la cadena de coagulación? Es la formación de fibrina, ¿no? Tanto de forma intrínseca como extrínseca, ¿sí? Entonces, la formación de fibrina es lo que finalmente a nosotros nos forma el tampón plaquetario, ¿no? Lo que justamente hablan en una hemostasia primaria, ¿no? Y esto, pues, es la clave de la letra B, ¿sí? Al menos para nuestro nivel en pregrado no nos piden más, ¿no? Fibrina es lo que finalmente termina formando la, la, la cadena de coagulación. Tienes que recordar algo adicional, quizás como dato importante. Tú tienes que recordar que el calcio es un factor también de la cadena de coagulación. ¿Qué número de factor es el calcio? ¿Te acuerdas? ¿Qué número de factor es? Antes que me respondas, o si quieres me lo puedes responder, te comento, el calcio está presente en los huesos, pero también está presente en la sangre. Pero, profesor, yo sé que el calcio siempre cuando yo consumo calcio, me imagino que el calcio va directamente a los huesos, correcto. Pero el calcio también está presente en la sangre. ¿Y por qué está presente en la sangre, señores? Está presente en la sangre porque genera parte de la cascada de coagulación y pues participa en la formación de fibrina. ¿Cuál es el factor, el número de factor que forma parte? El calcio es el factor número 4, ¿sí? El factor número 4. Listo. Un paréntesis para que ustedes quizás en su quehacer diario piensen un poquito más de medicina. Les comento algo. Si nosotros nos preguntamos, ¿será, qué les digo? 100%, no, ¿cómo le puedo plantear la pregunta? Todos tenemos que coagular, es correcto, porque si no nos vamos a morir desangrados y por algún motivo tenemos un corte. Pero realmente la coagulación eh, es 100% beneficiosa o también puede traer consecuencias mortales. Y esta pregunta se las hago porque de alguna manera ustedes, si entienden esta pregunta, van a entender por qué hacemos lo que hacemos con muchos pacientes en el hospital. Hay que ponernos a pensar, formar coágulos está bien, formar fibrina para formar coágulos está bien, porque de alguna manera nosotros, de alguna manera nos caemos, nos raspamos, empezamos a sangrar y tenemos que parar el sangrado. Correcto. Formar coágulos está bien. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo forma coágulos y esos coágulos no se pegan a una herida o no se pegan a un lugar de sangrado y simplemente discurren eh, por todo el cuerpo? Ese coágulo puede llegar al cerebro y puede generar un ACV. Ese coágulo puede llegar a tu pulmón y puede generar una embolia pulmonar. Ese coágulo puede llegar
a, a una parte de tu pie o de tu pierna y puede generar también una trombosis. Ese coágulo puede llegar a tu corazón y puede generar ¿qué cosa? Que puede generar infartos. Entonces, de alguna manera, tú tienes que... Y tú ya, profesor, yo siendo joven, puedo formar coágulos. Bueno, nosotros como jóvenes que nos movemos a diario, no. Si alguna vez has sacado un poco de sangre, ¿qué es lo que haces tú para evitar que se formen coágulos o que la sangre se coagule? Lo mueves, ¿verdad? Mueves el tubito. Como tú estás en movimiento, de alguna manera tú no generas coágulos. Pero esas personas mayores, tu papito, tu mamita, que son personas ya adultas, esas personas tienden a formar coágulos por su mismo sedentarismo, porque no se mueven. Pacientes que están postrados, pacientes que están hospitalizados, pacientes que están sin fracturados, sin poder moverse, pueden coagularse y pueden tener un ACV, un infarto, pueden tener una trombosis, un montón de cosas más. La pregunta es, ¿qué cosa le damos? Le damos anticoagulantes, ¿no? Le damos pastillas para que no coagule. Y una pastilla muy conocida que seguramente tú alguna vez lo has visto es la famosa warfarina. Y existen unos medicamentos quizás más modernos como la rivaroxaban, que seguramente alguna vez tú lo has escuchado. La warfarina se usa en tableta y de seguro tú a alguno de tus papitos, mamitas o alguien les has visto que se han medicado con eso. Estos ya son fármacos de anticoagulación potentes, que si un paciente que está medicado con warfarina se corta o sangra, va a sangrar 10 veces más que un paciente normal. Pero profesor, yo no quiero pues tanta dosis, ¿no? Porque eso ya sería mucho para mí. Quizás un grado menos es el famoso el clopidogrel o el ácido acetil salicínico, que es básicamente la aspirina. ¿Has escuchado hablar de la aspirina, verdad? ¿Alguna vez en tu vida? Sí, profesor, lo veo cada rato en la televisión. Ya, bueno, la aspirina también tiene estos mismos principios, solo que no con el mismo efecto de la warfarina. Usar warfarina es muy complicado porque la warfarina a veces genera hace mucha prolongación del INR, que básicamente genera mucho sangrado. Es eso. Entonces, les estoy comentando esto para que ustedes entiendan quizás por qué nosotros damos anticoagulantes, aprovechando la slash que tenemos al frente. ¿Ya, señores? Listo. Están aprendiendo un poco más de medicina. Número 5. ¿Qué tenemos por acá? Ok. Nos hablan ya del corazón. Y para esto vamos a explicar entonces la fisiología del corazón. Bien, miren. Nosotros tenemos básicamente 4 cavidades en el corazón. Si nosotros lo dividimos en una forma de esta manera, tenemos las aurículas que están por arriba y los ventrículos que están por abajo. Ustedes tienen que darse cuenta de un detalle muy importante. ¿Cuál es ese, señores? Dame un segundo, por favor. Ya, chicos, continuamos. Les comentaba que nosotros tenemos 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Tienes que darte cuenta de una diferencia anatómica muy, pero muy importante. Las aurículas tienen una capa muscular muy delgada, mientras que los ventrículos tienen una capa muscular muy gruesa. Si tú entiendes esto, la vida se te hace mucho más fácil, porque los ventrículos, al tener una capa muscular mucho más gruesa, significa que los ventrículos han sido creados para bombear sangre, mientras que las aurículas han sido creadas para almacenar la sangre, que es muy diferente. Entonces empezamos, tenemos aurículas del lado derecho, corazón del lado derecho, y tenemos del lado izquierdo. Ojito al detalle. Mira, acuérdate de eso, por favor. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Que el corazón va a recibir por el lado derecho, por este lado de acá, por este lado derecho,
por este lado va a recibir la sangre. Y va a recibir la sangre tanto de mi cuerpo de arriba y de abajo, es decir, del tren superior y del tren inferior. Del tren superior van a venir unas venas cavas, que son venas cavas superiores, y que van a desembocar, como su mismo nombre lo dice, venas están llegando al corazón. ¿Cuál es la cavidad que recibe la sangre que viene de las venas cavas superiores y de las venas cavas inferiores? Venas que están llegando al corazón. Lo pintan de un color azul porque de alguna manera tiene poca cantidad de oxígeno, ¿no? Porque están trayendo la sangre al corazón. La traen para nutrirse porque no están nutridas. Recuerda eso, por favor. Entonces, la sangre que llega al corazón llega por el margen del lado derecho y estas desembocan a nivel de la aurícula. Y la aurícula no es de alguna manera recibe la sangre, va a recibir la sangre, señores, pero debes recordar lo que hace un momentito habíamos dicho. Las aurículas no tienen la capacidad para bombear sangre. Por lo tanto, por más que sepan dónde tienen que mandar la sangre, pues ellas no lo van a hacer, porque no tienen la musculatura necesaria. La pregunta es, a ver, si yo soy un corazón y recibo sangre que tiene poco oxígeno, la pregunta es, ¿a dónde tengo que mandar la sangre para que esta sangre se llene de oxígeno nuevamente? ¿Mm? ¿A dónde crees? Muy bien, Miriam, excelente. Profe, lo tengo que mandar a los pulmones, porque recuerda que el corazón no, pues, no tiene oxígeno, ¿no? Nadie le da oxígeno al corazón. Entonces, tú tienes que entender que el corazón recibe la sangre, pero a su vez el corazón tiene que mandar esta sangre desoxigenada a los pulmones. Pero está importante, las aurículas no tienen la capacidad para poder mandar la sangre a los pulmones. Por lo tanto, se lo tienen que mandar a su compa que está abajo. ¿Quién es? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene la capacidad para bombear la sangre y esa sangre va a viajar por unos vasos que están saliendo del corazón. Como están saliendo del corazón, se llaman arterias. Y como van a los pulmones para que la sangre se nutra, se llaman arterias pulmonares. Una vez que la sangre desoxigenada, por más que sea oxigenada, está viajando en una arteria, van a llegar a los pulmones. Este pulmón va a nutrirlas de nuevo, y ahí recién la sangre va a regresar. ¿Va a regresar hacia dónde? Va a regresar y va a tener gran cantidad de oxígeno. Mira, si está regresando y está llegando al corazón, ¿cómo se llaman estos vasos sanguíneos? Se llaman venas. Pero como vienen del pulmón, se llaman venas pulmonares. Son una sangre rica en oxígeno. Y esta sangre que está llegando va a llegar al lado izquierdo del corazón, a nivel de las aurículas izquierdas. Pero tú tienes que entender algo, el corazón recibe la sangre oxigenada. Como recibió la sangre oxigenada, ¿qué es lo que hace el corazón? Tiene que empezar a mandar la sangre nutrida para todos los tejidos. Pero detalle importante, la aurícula no tiene la capacidad para poder hacer eso, porque te comenté que la aurícula no tiene músculo. Entonces lo que tiene que hacer es mandar su sangre hacia el lado, hacia el ventrículo, y ahí recién esta tiene la capacidad para mandarlo al resto del cuerpo por la arteria madre conocida como la aorta. Y se acabó, no hay más. Después todo el cuerpo se nutre y así sigue el circuito. Yo no sé si esto se ha entendido, alguien tiene dudas, consultas, algo que no les haya quedado claro. Repito una vez más. Tenemos dos lados del corazón, uno derecho y otro izquierdo. El lado derecho del corazón está desoxigenado. A nivel de la aurícula llega sangre. ¿Qué tipo de sangre llega a nivel del lado derecho? Sangre desoxigenada. Un momento, por favor. Ya bien, chicos. Entonces, tú recuerdas que tenemos el corazón partido en dos, uno derecho, otro izquierdo. El lado derecho del corazón
le llega sangre poca en oxígeno o desoxigenada. Esa sangre pobre en oxígeno llega primero al lado de la aurícula, a través de las venas. Estas venas desembocan a nivel de la aurícula y tienen que llevarlo al pulmón, pero ellas no pueden, pues, porque tienen poca tejido muscular. Entonces lo que tienen que hacer es transportarlo al ventrículo. El ventrículo se encarga de transportar la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Detalle importante, señores. Las venas naturalmente tienen bajo nivel de oxígeno, pero la arteria que está saliendo, en teoría una arteria debería tener mucha cantidad de oxígeno, porque es una arteria, es un vaso que sale del corazón, pero la única arteria que sale del corazón y que no tiene gran cantidad de oxígeno es la arteria que va al pulmón, porque esta arteria va al pulmón por eso mismo, ¿no? Lógica simple, muchachos. Si una arteria sale del pulmón, sale del corazón, si un vaso sanguíneo sale del corazón, se llama arteria. Ok. Entonces tú dirás, profesor, si una arteria está saliendo del corazón, significa que está llena de oxígeno. Claro, en su mayoría. Pero una arteria que sale del corazón y va al pulmón, ¿por qué crees que va al pulmón? Va al pulmón porque no está nutrida. Y va al pulmón porque tiene baja cantidad de oxígeno. Entonces, San Marcos nos ha preguntado, ¿cuál es la arteria o el vaso sanguíneo, una arteria, que tiene poca cantidad o es la excepción a la regla de todas las arterias? Es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, su mismo nombre te dice, no, arteria pulmonar, arteria, es un vaso que sale del corazón. Tú pensarás, no, oye, sale del corazón, tiene mucho oxígeno. No, pero va al pulmón. ¿Por qué va al pulmón, señores? Porque tiene poco oxígeno. Esa es la excepción a la regla. También lo mismo, tú dirás, profe, una vena es aquel vaso que llega al corazón. Si yo llego al corazón, significa que yo estoy buscando oxigenarme, ¿no? En teoría. Claro, pero la única vena que no es desoxigenada porque está saliendo del pulmón hacia el corazón es la vena pulmonar. La vena pulmonar, al salir del pulmón, llega al corazón y esta, como está llegando del pulmón, tiene mucho oxígeno, por eso es pintada de color roja. Si te preguntan, ¿cuál es la vena que de alguna manera es rica en oxígeno? Tendríamos que marcar la vena pulmonar, porque la vena está saliendo del pulmón. Ojito. ¿Vale, chicos? Y listo. Ok, bacán. Ahora, profe, ¿cómo se llaman las válvulas? Vamos a ponerlo por acá. Acá hay un par de válvulas que tú tienes que recordar. Recuerda, para que la sangre vaya de una aurícula a un ventrículo, las válvulas tienen que abrirse y cerrarse. ¿Cuál es la válvula que está en el lado derecho del corazón? ¿Cuál es la válvula que está en el lado derecho del corazón? Es la válvula tricúspide, mientras que la válvula que está en el lado izquierdo del corazón es la válvula mitral. Detalle importante, ¿qué tipo de sangre discurre a nivel del lado derecho del corazón? Sangre desoxigenada, sangre poca en oxígeno. ¿Cuál es la sangre que discurre por el lado izquierdo del corazón? Sangre oxigenada, sangre rica en oxígeno. Y listo. Vamos a marcar algunas preguntas que creo que con esto, mitral o bicúspide también, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Listo, chicos. Número 5. Número 5. ¿Cuál es la respuesta de la número 5? El tejido del ventrículo es más grueso debido a que, recuerda que el ventrículo, a ver, hay que entender algo, ¿no? El tejido muscular, de alguna manera, se hipertrofia debido a la actividad que tiene, ¿no? El músculo del ventrículo se va a hipertrofiar, o el miocardio se va a hipertrofiar porque de alguna manera constantemente está bombeando sangre. Aquellos pacientes que tienen mucha sobrecarga de esfuerzo en el corazón tienden a tener un volumen a nivel de los ventrículos más que otras personas. Los ventrículos de esas personas crecen mucho más cuando hay un defecto en el corazón para compensar la demanda, ¿no?, del cuerpo, ¿no?
Entonces, eso es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería relacionada con una neumonía que se evidenció en el corazón de Miguel? ¿Qué está diciendo? A pesar de ser logrado realizar una neumonía cardíaca de confianza, tensión hipertenso. Ya. Y la hipertensión, señores, significa que hay una tensión elevada, una presión más alta de lo normal. Ya preguntes, ¿cuál es el vaso sanguíneo en la cual yo voy a medir una presión? La arteria. ¿Cuál es la arteria que yo tengo que medir? La arteria que recibe el latido del corazón, la aorta. O sea, la aorta es la que recibe la fuerza del corazón. ¿Y quién está desembocando en la aorta? ¿Quién está generando la fuerza para que la aorta sienta? El lado izquierdo, y principalmente ¿quién? El ventrículo del lado izquierdo. Correcto, señores, la clave correcta es la letra C. Bien, Leonela. Bien, Juan. Bien, Gerardín. Bien, Ariana. Bien, muchachos, correcto. La clave de las 5 es la letra C. Muy bien. Número 6. Esta pregunta está fácil, ¿no? Porque ya lo explicamos. Pregunta número 6. Número 6 dice, corresponde a vasos sanguíneos y uno que se empieza en pared muscular gruesa y con abundante tejido elástico. ¿Cuál es esta? Muy bien, excelente. La clave correcta es la letra avión, ¿verdad? La clave correcta es la 6 es la letra avión. Acuérdate de eso, por favor, ¿sí? Arterias. Todavía se olvidará. Ojo. Número 7. 7. ¿Qué es lo que te están hablando? ¿Qué es la 7? Y cuando tenemos la voluntad de ser donante sangre, el personal calificado nos extrae los vasos sanguíneos que generalmente ubican en la zona de repliegue del brazo. Están hablando de vasos sanguíneos superficiales, ¿no? ¿Cuáles son esos vasos sanguíneos superficiales que tú notas cuando solamente ves el dorso de la mano? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachones? Muy bien, señores, es la letra enano, ¿no? Bien Stacy, bien Camila, bien Juan, bien Mitsumi, bien Ariana, bien Leonela, bien Ariana, ay, Melanie, Astrid, Francisca. Oh, muchas respuestas. Bien, muchachos. Creo que nadie ha dudado en esto. La clave correcta del número 7 es la letra enano. Número 8. Las venas umbilicales son venas que están a nivel del ombligo. De hecho, estas venas umbilicales pueden, cuando una persona tiene cirrosis, estas pueden dilatarse y generar la famosa o signo de la medusa, ¿no? Eh, lo que pasa es que en los pacientes cirróticos, la circulación portal está alterada, acumulando mayor sangre o acumulando mayor volumen de retorno, por lo tanto las venas se dilatan mucho. De hecho, una de las cosas por la cual los pacientes cirróticos llegan a la emergencia, cirrosis es un previo a decir ya cáncer o decir ya cáncer hepático, ¿no? La cirrosis se da porque el tejido hepático ha sido dañado y ha sido cicatrizado y ese tejido cicatrizado ya no sirve, entonces es un tejido malo. La cirrosis puede ser causada por básicamente virus de hepatitis, puede ser causada por medicamentos, puede ser causada por hígado graso, puede ser causada por muchas cosas. Pero una de las principales cosas que los pacientes cirróticos llegan a una emergencia es porque las venas del esófago se dilatan tanto que sangran porque se rompen. Entonces, eso pasa, ¿no? Y también pueden dilatar las venas que hay a nivel de ombligo, las venas umbilicales, así que, y dar el signo de la medusa. Ahí a tu pregunta, ¿quién me preguntó? No recuerdo, pero bueno, ahí está. Listo. Número 8. Identifique si las características es de una vena o una arteria. Ok. Paredes vasculares son delgadas, poseen válvulas. Sus paredes vasculares son anchas y elásticas de buena sangre corazón. Listo. Esto es vena, sus paredes vasculares son anchas y elásticas, eso es arteria, lógicamente. La última de una del corazón, esto es vena. La clave correcta debería ser la letra avioncito, ¿no? Bien, chicos, con más de 10 respuestas correctas, creo que hay consenso en la respuesta. Número 9 dice, el sistema circulatorio de mayor eficiencia logrado de control de distribución sanguínea es de papayita, ¿no? ¿Cuál es la clave correcta? Oye, ¿por qué decimos que es circulación doble?
Porque primero va hacia el corazón, hay una circulación menor del corazón al pulmón y del corazón a los demás tejidos, ¿no? Por eso se llama circulación doble. Se llama circulación de vasos cerrados porque no existen vasos sanguíneos como arterias y venas. Y se dice que es completa porque no hay mezcla de sangre. Ojito al dato, no hay mezcla de sangre. Por eso es cerrado, listo. Clave número 9, ¿cuál es? Barco, ¿no? Ay, márquela. Es barco. Listo. Barco. Listo, chicos. Clave la 9 es la letra B. Número 10. ¿Qué tipo de circulación presenta este paciente? Papayita, ¿no? Si hay una comunicación entre ventrículos, ¿qué cosa va a haber? Hay mezcla de sangre, ¿no? ¿Cómo se llama si hay mezcla de sangre? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Es que existe una mezcla de sangre en la circulación. Se llama circulación incompleta, ¿verdad? Se llama circulación incompleta. Profe, pero además, una es la circulación que viene por el lado derecho y otra es la circulación que viene por el lado izquierdo, ¿no? Entonces es una doble circulación, por eso se llama doble. Recuerda que no es abierta porque hay vasos sanguíneos, no es simple porque hay doble circulación del corazón al pulmón y del corazón a los demás tejidos. No es completa porque hay una mezcla de sangre y no es simple por lo mismo que ya expliqué. La clave correcta de las 10 es la letra C. Muy bien, chicos, excelente. Bien, ya, perfecto. Número 11. ¿Dónde se localiza la válvula bicúspide? ¿Dónde se localiza la válvula bicúspide? ¿Dónde? A ver, recuerda ya. Nosotros tenemos que a este nivel, en el lado derecho del corazón, tenemos aurículo y ventrículo al lado derecho, y acá hay, ¿qué cosa? La famosa tricúspide, ¿no? Y por el lado izquierdo tenemos la famosa bicúspide, o también llamado mitral. Ambos también se pueden llamar semilunares, ¿ah? Pero más comercialmente como tricúspide y bicúspide. ¿Por qué tricúspide y bicúspide, profe? Porque eh, tiene tres pilares o tres valvas, y acá hay bicúspide porque hay solamente dos valvas. Ojo, vale, listo. Entonces, el bicúspide, ¿entre quién está? Bien, muchachos, entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, correcto. La clave correcta es la letra enano. Bien, enano. Número 12. Eso también ya lo sabes, ¿no? Mañana tengo guardia nocturna. Mañana salgo de acá de mi casa a 5 y tantos para llegar al hospital a las 6 y estoy 36 horas en el hospital y vengo el martes en la noche a mi casa después de haber salvado muchas vidas. No salvo ninguna vida ya, eh, pero bueno, déjenme creer que lo hago. 36 horas, señores. ¿Ustedes saben lo que es 36 horas trabajando? 36 horas, es una locura, en serio, es una locura, chicos. Ustedes se quejan por estar 4 horas sentados en una carpeta, ¿eh? Son 36 horas escuchando cada paciente que viene con sus problemas. Qué abuso, en serio, qué abuso. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Si en la raza canina Pugly, ¿cómo se pronuncia Pugly? ¿Qué será esto? Se detecta una malformación congénita de venas pulmonares, ok, de venas pulmonares, ok, está fallando esto, ¿no? ¿Qué se puede encontrar? Intercambio gaseoso en la mayoría de alveolos pulmonares, transporte de sangre venosa de corazón a los pulmones, transporte de sangre no oxigenada al músculo cardíaco, transporte de sangre venosa. Ok, te están preguntando básicamente si las venas pulmonares fallan, ¿qué cosa vamos a encontrar como falla? ¿Qué hacen las venas pulmonares? Traen la sangre del pulmón al corazón. ¿Y traen sangre venosa o traen sangre oxigenada? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que traen? ¿Sangre venosa o sangre oxigenada? Oh, perfecto, Eduardo. Perfecto, Ariana.
traen sangre oxigenada, ¿no? Por eso la clave correcta de acá es la letra enano, ¿no? La clave correcta, la número 12, pregunta de admisión de San Marcos de los últimos años, es sangre oxigenada, papayita, ¿no? Muy fácil. La clave de la 12 es enano. Número 13, ¿qué es el EKG? Creo que el día de hoy acabó la CEPRE San Marcos, ¿no? Sí, ¿no? Creo. Creo que el día de hoy acabó la CEPRE San Marcos. Sí, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo los chicos que han ingresado con altos puntajes? ¿O puntajes? ¿Con cuánto de promedio en medicina han ingresado? Porque en mis tiempos ingresaban con 1900 puntos en la CEPRE. Era muy, pero muy reñido. Creo que sí ya salió, ¿ah? Porque he visto algunos estados de la CEPRE. Creo que ya salió. Ahorita he visto unos estados acá en WhatsApp de unos chicos de la CEPRE. Yo recuerdo que en mis tiempos ingresaban con 1900 y la media se repetía pues en la admisión, ¿no? 1900 por ahí. Era bien jodido. O sea, eran tiempos donde el puntaje de medicina daba miedo, pero miedo de verdad. No ahora con los 1100 puntos. Ahora te ríes nomás. Dices, "Ah, sí se puede", dices, ¿no? Tus profesores de la academia te engañan, te dicen, un ciclo y la haces, ¿no? Y malos son, ¿no? ¿Cómo les van a decir un ciclo y la hago en medicina? Pero bueno, cada quien se engaña a su manera. Que la verdad, pues ahora tú ves el puntaje en San Marcos y dices que cualquier persona con un ciclo encima puede ingresar. Eso es lo que te venden, ¿no? Pero es mentira, pues eso no pasa. Bueno, hay que seguir trabajando, chicos. Luego rajamos. Número 13. ¿Qué es lo que nos hace ver un EKG? Un EKG básicamente es, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Electro, de actividad eléctrica, cardio del corazón, grama, que esté escrito. Entonces están hablando de una función del corazón, o sea, la función eléctrica del corazón que esté escrito, ¿no? Esto significa EKG. Ahora, recuerda, ¿no? Nosotros, el EKG, justo hoy día hice un EKG a una paciente. Recuerda que nosotros tenemos, básicamente, esto es lo que habitual a nosotros se nos pone cuando hablan de un EKG, la onda P, el complejo QRS, la onda T, la onda U. Que cuando un corazón falla, pues esto también se va a alterar, lógicamente, de mil maneras, o sea, ya, lógico. ¿Qué es lo que nos indican estas ondas, estas onditas, básicamente? Si tú te das cuenta acá a la izquierda, dice voltaje. ¿Qué significa que la onda P se alteró en su voltaje? Significa que se ha despolarizado. ¿Qué significa que la onda T haya alterado su voltaje? Significa que se ha despolarizado. Básicamente la onda P nos habla de una despolarización de una aurícula y la onda T nos habla de una despolarización de un ventrículo. Ahora, detalle importante, y tú dirás, profe, ¿por qué la onda P es más chiquita que la onda T? La respuesta es fácil, porque para poder hacer que tu aurícula se contraiga o trabaje, es mucho más fácil que hacer que el ventrículo trabaje. Lógico. Y la onda U es un complejo de repolarización, es decir, si nosotros regresamos un poco a nuestra primera clase de anatomía, tú recuerdas, ¿no? Que yo te dije, el cuerpo humano tiene algo conocido como potencial de acción. ¿Te acuerdas que te mencioné? Ese potencial de acción lo tienen todas las células del cuerpo, pero existen tres células que de alguna manera pueden alterar ese potencial y pueden hacer que esto cambie. Y al momento de ser alterado, esto empieza a llamarse ya no como potencial de acción, perdón, toda célula tiene un potencial de reposo, pero cuando estas células se activan, pasa a ser llamado potencial de acción. Laxus, ojo, laxus, me equivoqué en el término. Toda célula tiene potencial de reposo. Ojo, me equivoqué, discúlpenme. Y cuando estas células se activan, pasa ese potencial de reposo a ser llamado potencial de acción. Pero todas las células pueden hacer esto, no, solo tres, ¿te acuerdas, verdad? El miocito, es decir, el músculo, la neurona y la glándula. Solamente esas tres. ¿Qué tenemos acá, muchachos? ¿Quién hace que el corazón se mueva? El músculo. El músculo se va a contraer, por lo tanto el músculo va a tener que
cambiar su voltaje, que activar su potencial de acción. Por lo tanto, tenemos esto, tenemos que la aurícula se va a mover, por lo tanto la aurícula genera un potencial de acción chiquito comparado con un potencial de acción grande. Y para que este potencial de acción grande retorne a su normalidad, también se tiene que alterar. Y por eso existe la onda U. Profe, ¿y la onda que vuelve a la realidad o vuelve a su normalidad de la aurícula, como es tan pequeña, es imperceptible? No se ve, no se grafica acá. ¿Vale, chicos? Entonces, básicamente es eso. Listo. Ya les expliqué un poco de EKG. Número 14, ahorita lo explicamos. Número 15, número 15, señores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el número 15, muchachos? La 14 la voy a explicar ahorita, Gabriela, no te preocupes. No te preocupes, la 14 la voy a explicar ahorita, no hay bronca, no hay problemas. Tranqui, ahí está la O. Vamos a hacer la 15 primero, porque para poder agarrar lo que hemos explicado hace un momento. La válvula tricúspide se abre para que la sangre venosa pase al ventrículo derecho. ¿Esto qué es? ¿Verdadero o falso? La ventrículo derecho, sangre venosa, correcto, esto es verdadero. Número 2, la válvula mitral, lado izquierdo, se abre para que la sangre arterial pase al ventrículo izquierdo. ¿Qué opinas? Esto también es verdadero. Es correcto. La válvula pulmonar se abre para que la sangre arterial se dirija a los pulmones. Ok, la válvula pulmonar se abre para que la sangre se dirija a los pulmones, sí, correcto, pero no es sangre arterial. La sangre que pasa hacia a través de la válvula pulmonar sí se va a los pulmones, pero no es arterial, señores, es sangre venosa. Ojito a eso, por esto es falsa. La clave correcta de la 15 es barco. ¿Vale, muchachos? Ojo al detalle, la 15 es barco. Listo. Número 16. Ah, esto ahorita lo explicamos. Número 17 y 18. 17 y 18. El vaso sanguíneo que desemboca a nivel de la aurícula derecha, ¿cuál es? La aurícula derecha, chicos. Esta es la aurícula derecha. ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? Vienen las famosas venas cavas. Muy bien, Francisco. Muy bien, Stacy. Muy bien, Astrid. Las venas cavas. Número 18. Es el vaso sanguíneo que está conectado al ventrículo derecho del corazón y que transporta la sangre desoxigenada a los pulmones. Es el vaso sanguíneo que está conectado al ventrículo derecho del corazón y que transporta la sangre desoxigenada a los pulmones. ¿Cuál es? Es la famosa, si está saliendo del corazón, ¿cómo se llama? Se llama arteria y como va a los pulmones se llama pulmonar. La número 18 es la clave B. 17 dado, 18 barco. Ojo. Bien, chicos. Pregunta número 19. Esto es lo que hablamos hace un momento. Te están hablando de qué consecuencias tiene el cambio en el tejido. Recuerda, ¿no? Eso es lo que te estaba explicando hace un momento. Nosotros tenemos que la célula tiene un potencial de reposo positivo por afuera, negativo por adentro, y esta diferencia de voltajes tú lo conoces como potencial de reposo. Cuando está negativo por adentro, mira,
negativo por adentro. Cuando la célula se activa, este potencial cambia a ser positivo, mira tú acá, y se activa. ¿Qué significa que ha perdido su negatividad? Significa que ha perdido su polo, significa que se ha despolarizado. ¿Y por qué se ha despolarizado? Y cambia de carga a negativo. ¿Estaba negativo y cambia de carga a negativo? No, no carga negativo, chicos. Tiene carga negativo y a qué cambia? A carga positiva. Ojo. Entonces no podemos marcar la A, ni la B, ni la E, no podemos marcar porque no se repolariza, se está despolarizando. Profe, no podemos cambiar a carga negativa porque pasa a carga positiva, pero sí podemos marcar, se despolariza la membrana por apertura de los canales de ¿qué? De sodio. Pregunta de admisión de San Marcos, ¿sí? De los últimos años. Ojo. Sí, eso lo se explicó en la primera clase de anatomía, así que ojito a repasar con eso. Número 19 es la clave dadito, ¿sí? Y ahora sí, explicamos lo que... Ah, esto también tenemos que explicar, pero vamos a explicar un poquito de esto. Un latido cardíaco. Un latido cardíaco y estamos finos. Ya, a ver, vamos a explicarlo acá mejor. Mira, una pregunta creo. Bien, chicos, ustedes tienen que, para entender el latido cardíaco, no, creo que con el corazón al costado, creo que es más chévere. O con el corazón al costado es más chévere. Así nos guiamos mejor. Bien, bien, muchachos. Nosotros cuando hablemos del latido cardíaco o ciclo cardíaco como tal, tienes que tener en cuenta que, bueno, muchos de nosotros dijimos, oye, qué complicado esto, esta chanfaina, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Ustedes tienen que tener en cuenta que lo que van a agarrar como punto de origen de todo es el ventrículo. Profe, ¿por qué el ventrículo? Yo voy a agarrar el ventrículo porque básicamente el ventrículo es el lugar donde yo voy a querer mandar la sangre para sacarla hacia los pulmones y hacia los tejidos. ¿Por qué, profe, no la aurícula? Porque la aurícula de alguna manera no es la que me va a mandar la sangre a los pulmones, no es la que va a mandar la sangre al resto de tejidos. El ventrículo sí lo es porque ha sido diseñado para eso. Entonces, lo que yo voy a agarrar va a ser el ventrículo. Puedes agarrar el ventrículo izquierdo, derecho, me da igual. La cosa es que vamos a agarrar un ventrículo. Ojito al detalle. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que el ventrículo se pueda bombear algo? Recuerda, existen dos partes, ¿no? Dentro del latido cardíaco. Una diástole y una sístole. Una diástole que es el llenado del corazón y una sístole que es la contracción del corazón. Ahora, detalle importante. Básicamente la suma de ambos dura aproximadamente un segundo. Imagínate, ¿eh? Un segundo dura la contracción entre diástole y sístole. Ahora, profe, ¿cómo esto lo puedo aprender mejor? Mira, vamos a intentar contarte una historia para que tú de alguna manera hagas una comparación y puedas entender lo que ocurre en el ciclo cardíaco. Mira, ojo, imaginemos que tú estás yendo a tu academia, te matriculaste en una academia que queda un poquito lejos de tu casa. Oye, imagínate que estás y ingresaste a San Fernando o a San Marcos como tal, y tienes que irte en el burrito, pues, o irte en un bus. Y tú llegas temprano al paradero y como hay mucha gente, a veces a ciertos paraderos tienden a hacer colas. Y las personas que llegan temprano, pues simplemente hacen sus colas en los primeros y saben que el carro que llega, imagínate que es el inicia el paradero ahí, el carro viene vacío. Entonces tú no tienes el apuro del mundo, ¿no? Porque si tú has llegado temprano, pues sabes que vas a encontrar asientos sí o sí, porque el carro viene vacío y hay una cola. Entonces, imagínate, viene un ómnibus, el carrito, el carro, el burrito, porque te va a llevar a San Marcos, y tú empiezas a subirlo porque estás entre los primeros. Bueno, lo primero que tiene que pasar, muchachos, cuando es un carro que solamente tiene un conductor, para que eso no se vuelva un caos, solamente te van a abrir la puerta de adelante. Entonces, si te das cuenta, un carrito, vamos a dibujarlo por acá, un carro tiene dos puertas, una puerta delantera y una puerta trasera. Vamos a decir que la puerta delantera sea A y la puerta trasera del carro sea B. Ojo, mira, ojo, no, no te pierdas, por favor. Vamos a repetirlo. Tú estás yendo a la universidad, vas a ir en el burrito a San Marcos, es el primer paradero. Como tú has llegado temprano, estás haciendo tu cola normal.
Nadie te apura porque sabes que igual vas a agarrar asiento. Y para que esto no se forme un caos, pues lógicamente cae la puerta delantera A, la puerta trasera B. Y la puerta de adelante A se va a abrir y va a dejar que los pacientes, los estudiantes o trabajadores suban, ¿no? Por una puerta. Todos los primeros que suben van a subir tranquilamente porque tienen todo el carro para poder elegir el asiento. Una vez que ya todo mundo ha agarrado asiento, quizás cada vez los que están detrás de la cola intentan correr apuradamente para ver si por ahí agarran un asiento que no haya sido ocupado, o por ahí no quedarse en la cola, porque como hay muchos, entonces tienes que quedarte, tienes que subir rápido porque si no te puedes quedar fuera, ¿no? Entonces la gente empieza de alguna manera a apurarse. Entonces, los primeros ingresan de una forma lenta, parsimoniosa, o de una forma tranquila, por así decirlo. Luego los que vienen por detrás ingresan de una forma un poco más forzosa, empujando y acomodándose, ¿no? Una vez que todos los pasajeros subieron, para que el carro arranque, tienen que cerrar la puerta, porque no puede arrancar el carro sin, con la puerta abierta, teniendo tanta cantidad de pasajeros, obvio. Entonces la puerta delantera se cerró, ¡pum! Se cerró. Ok. El carro ya no va a tener más pasajeros, detalle importante, ¿ah? El carro ya no va a tener más pasajeros. Se cerraron las puertas y va a tener que el carro dirigirse, el burrito va a tener que dirigirse a San Marcos. Una vez que se cierran las puertas, muchos pasajeros han podido subir como han podido, o sea, no necesariamente han subido de lo más cómodo. Entonces, en el camino, ojo, todavía se mantiene la misma cantidad de volumen de pasajeros, pero en el camino, para poder acomodarse mejor, empiezan como que a sacar la mochila de atrás, se la ponen adelante para estar más cómodos, o por ahí alguien te carga la mochila, o por ahí tú te acomodas, o por ahí de alguna manera te pegas un poquito más a la derecha, o por ahí te pones un poquito más en el medio, yo qué sé, la cosa es que te acomodas para estar mejor. Luego que el carro avanzó, va a llegar un momento en donde vas a tener que llegar a San Marcos y van a tener que abrir la puerta. Pero ya no te abren la puerta de adelante, sino te abren la puerta de atrás, porque convencionalmente se dice que la bajada es por atrás, ¿no? Obvio, vamos a pensar que todavía se mantienen esas normas. Entonces, vamos a abrir la puerta de atrás y progresivamente van a ir bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco los pasajeros, finalmente hasta que no quede ninguno. Mira, esta historia que parece muy boba, tonta, no lo sé cómo la tomes, esta historia me resume lo que es un latido cardíaco. Súper sencillo. ¿Por qué, profe? Porque el primer evento en la cual yo voy a, recuerda que el vehículo es el ventrículo. Ojo, el bus, el burrito de San Marcos es el ventrículo. El ventrículo y el burrito tienen dos puertas, una puerta delantera y una puerta trasera. El ventrículo que tú ves acá tiene una puerta delantera que vendría a ser el contacto con la aurícula y una puerta trasera que vendría a ser el contacto con la arteria, sea pulmonar o sea aorta. Tiene dos puertas, puerta A, puerta B. Ojo, en un primer momento la puerta A se abre y se abre para que pueda, eh, se abre para que pueda ingresar al ventrículo. Se abre para que pueda ingresar la sangre de los pasajeros al bus, al ventrículo. Entonces, es lo primero que pasa. Se abre la puerta A y dejan subir los pasajeros. Una vez que suben los pasajeros, la puerta A, o sea, primero ocurre el llenado pasivo. ¿Te acuerdas que te comentaba en la historia que tú subías lentamente? Bueno, subías lentamente porque no tenías prisa. Ese llenado se llama llenado pasivo. Luego los que vienen tarde, todavía la puerta está abierta, pero los que llegan tarde van a querer subir como sea, llenado activo, porque van a estar queriendo correr y ganarle el puesto a otros. Y una vez que todos se han llenado, la puerta se cierra, terminó la fase de llenado, la puerta A se cierra. Y se cierra, y te acuerdas que yo te decía, ya no va a haber más, ya no va a haber más, ya no va a haber más pasajeros, pero te acuerdas que te decía que los pasajeros se van a empezar a acomodar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que empiezan a acomodarse para que puedan caber mejor dentro del bus, para que en un posterior momento puedan viajar más cómodos. La mochila te lo ponías atrás para adelante, la mochila te lo cargaba un compañero, te ponías un poco más para la derecha, un poco más en el medio, etcétera. Eso se llama contracción isovolumétrica. ¿Por qué?
isovolumétrica, el mismo volumen, el misma cantidad de pasajeros, pero el ventrículo se prepara para lo que viene, te preparas para el viaje. Eso pasaba en una contracción isovolumétrica. Y finalmente, cuando llegas al paradero de San Marcos, el burrito por fin llegó a San Marcos, ¿qué es lo que pasa? La puerta B, la puerta trasera, la puerta B se abre, porque la bajada es por atrás, te dicen, ¿verdad? Y empieza a salir la sangre, empieza a salir los pasajeros, empiezas a bajar en San Marcos progresivamente. Y finalmente, para que el carro se vaya de nuevo, la puerta B se tiende a cerrar. Vamos a ponerlo de nuevo. Para que la sangre ingrese, ¿qué tenía que haber pasado? Primero, ¿cómo lo podemos poner? A ver, tenemos la puerta A y la puerta B. Mira dónde lo estoy colocando, ¿ah? La puerta A y la puerta B. Mira dónde lo estoy colocando. Lo estoy colocando en el margen derecho. Ya tú ves cómo lo acomodas, porque esto es un resumen de lo que acabo de explicarte. Puerta A y puerta B. En un primer momento, la puerta B está cerrada. En un primer momento, la puerta B está cerrada. Luego, la puerta B A también está cerrada. En un primer momento, el carrito llegó al paradero. Luego, lo que se abre para que suban los paraderos, para que suban los pasajeros, es la puerta A. La puerta A se abre. La puerta A se abre. La puerta A se abre. Y la puerta A se abre para que ingrese la sangre, para que ingresen los pasajeros. Luego que los pasajeros ingresan, la puerta A se cierra y la puerta B sigue cerrada. Ok. Luego, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa, muchachos? Te acomodas y toda la ruta sigue igual, ¿no? Ambas puertas durante el camino están cerradas. Y cuando llegas a San Marcos, ¿qué es lo que pasa? La puerta B se va a abrir y la puerta A sigue cerrada. Y para que el carro se vaya, nuevamente la puerta B se tiene que cerrar. Mira, tenemos los 5 eventos, las 5 etapas donde lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que te pueden preguntar? Yo te pregunto, ¿dónde suena la puerta? Cuando tú estás entrando a tu sala suena cuando la puerta tú la abres. Si tú abres con fuerza tu puerta de tu sala, ¿suena mucho o suena más cuando tú cierras con fuerza la puerta de tu sala? ¿Cuándo suena más fuerte? Cuando cierras, ¿verdad? Muy bien, Astrid. Profe, cuando yo cierro, cuando se cierra con fuerza suena muchísimo más fuerte. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque cuando una puerta se cierra, cuando está abierta y pasa a cerrarse, cuando está abierta y pasa a cerrarse, es donde aparecen los ruidos cardíacos. Naturalmente nosotros tenemos dos, un primer ruido y un segundo ruido, porque en esos dos eventos ocurre los cierres de ambas válvulas, tanto de la primera puerta como de la segunda puerta. ¿Se entendió? La primera, el primer cierre, ¿quién vendría a ser? La válvula tricúspide o mitral, en el caso del otro lado. Y el segundo cierre o el segundo ruido, ¿quién vendría a ser? La válvula pulmonar o la válvula aórtica. Depende de qué lado estés hablando. ¿Vale, chicos? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se ha entendido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, muchachos. Bien, vamos a responder preguntas, pues, para platicar. Aunque creo que hay una nada más. A ver, ¿cómo va la nuez acá? Mm, primer puesto en medicina, 1638. No voy a decir nada. No es un puntaje tan bajo, ¿no? Pero tampoco es muy alto. Pregunta número 14. ¿Saben lo que pasa, chicos? Es que yo cuando postulé mi primera vez, ya era, ya era cómputa agraria yo. Era primer puesto de agraria, primer puesto de Callao. Y saqué 1750. 1750. ¿Ustedes creen que ingresé? No, me quedé a dos preguntas, a 40 puntos. Dos preguntas son 40 puntos. Que para mí era un montón. Destrozado con esa realidad. Segundo examen, 1800.
¿Ustedes creen que ingresé con 1800? 1800, señores. 90 buenas, ingresaron con 91. No me alcanzó. Tuve que sacar 97, 96 buenas para ingresar de 100 preguntas. Entonces, me gustaría que los puntajes regresaran, ¿no? A ese nivel, ¿no? Pero bueno, quizás estemos muy lejos de eso. Espero que ustedes pues lo suban, pues, ¿no? Ustedes lo tienen que subir. Con mucho esfuerzo lo tienen que subir. Que les cueste sangre, así, sudor, como a su profe le ha costado. No tanto, ¿no? Pero al menos, pues, que cuando estén dentro se sientan orgullosos de dónde están. Porque si la persona que ingresa con, yo me imagino, ¿no? La persona que ingresó con de chiripa, con un puntaje de 1000 puntos, ponte, a medicina, no lo valora. Ustedes no saben cómo a mí se me infla el pecho cuando hablo de mi universidad, dentro del hospital. No, no, o sea, no se imaginan. Pero bueno, es porque sé lo que me ha costado, ¿no? Y espero que a ustedes también les cueste para que en algún momento, o sea, no tanto, ¿no? Obviamente, ¿no? No quiero verlos sufrir tampoco toda la vida, pero quiero que ustedes valoren dónde están. Y para eso uno le tiene que costar. Lo que fácil va, fácil se viene. Es correctísimo. Lo que te cuesta a ti lograr conseguirlo, lo valoras como nunca en tu vida porque te ha costado, pues, lógicamente, ¿no? Listo, chicos. Número 14 dice, el segundo ruido es anómalo. ¿Qué se podría afirmar? ¿El segundo ruido cuándo es? Las válvulas sigmoideas no están cerrando correctamente, ¿no? El segundo ruido vendría a ser... Intente primero normal, el segundo ruido, no, no, no. Ok, claro, claro, correcto, ¿no? La clave correcta vendría a ser la D, cierre de las válvulas sigmoideas. Sí, está bien, correcto, la clave de 14 vendría a ser letra D. Y nos vamos con el número 16. Número 16, pregunta de un poco de fisiología y anatomía. ¿Qué cosa es el sistema de conducción? Y con esto acabamos la sesión de hoy día, muchachos. ¿Qué cosa es el sistema de conducción? Y regresamos a nuestra primera clase de anatomía. Nuestra primera clase de anatomía, ¿qué nos decía? ¿Qué te comentaba en aquel momento? Te comentaba que el músculo la neurona o el sistema nervioso van de la mano. El músculo recibe señales nerviosas para que se pueda contraer. Lo que pasa es que esta inervación que tiene acá es autónoma. ¿Qué significa eso, profesor? Que tú no la dominas. Este conjunto de color amarillo que tú ves es básicamente un sistema de conducción que no es más que neuronas. Si tú te das cuenta, existe una parte rechoncha y existe una parte alargada. La neurona que tiene una parte rechoncha y una parte alargada. Estos ganglios o núcleos que tú ves acá, son ganglios, ¿no? Se conocen como nódulos. Y estos nódulos básicamente son un conjunto de somas de la neurona. Mientras que lo que tienes por acá, como cosas como filamentos medios alargados y todo lo demás, se conocen como fascículos. ¿Y esto qué es? Son un conjunto de axones. Profe, ¿qué es esto? Básicamente son neuronas que están excitando constantemente al corazón. Y de alguna manera estas neuronas se nutren de neurotransmisores. Existe un neurotransmisor muy importante como la dopamina que se genera cuando hay placer en el cuerpo y el cuerpo responde a ese estímulo. Cuando tú ves a tu enamorada, ¿por qué piensas, por qué imaginas tú que tu corazón bombea más rápido? Porque de alguna manera recibe ese neurotransmisor de placer y de emoción y de felicidad y genera mayor cantidad de latidos. Y va a pasar con muchas cosas que tú puedes tener en la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando consumes tu comida favorita, pues el valor de dopamina está más o menos en 100, a un nivel de 100. Si tienes un orgasmo sexual, pues el valor de dopamina va a estar en 200. Si consumes una droga como la marihuana, pues el valor de la dopamina puede estar en un valor de 400, 500. Si consumes la metanfetamina, puede estar en 1600, que es lo que reportan los libros de medicina, ¿no? Entonces, va a variar. Y por eso hay muchas personas que cuando consumen ciertas drogas, pues tienden a hacer cuadros de taquicardia, porque su corazón se acelera y se excita tanto por la droga que acaban de consumir que no se puede parar esto, ¿no? Entonces, interesante, interesante, interesante. Así como hay drogas que excitan al corazón, también hay drogas que inhiben al corazón. Eh, las benzodiazepinas, por ejemplo. Las benzodiazepinas que la utilizas tú para irte a dormir
cuando estás lleno de ansiedad. Muy probablemente ustedes esta semana que viene puedan dormir poco o nada porque están con la ansiedad del examen de admisión. Y muchos tienden a tomarse una benzodiazepina, un alprazolam para poder dormir. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de medicamentos? Lo que pasa es que estos medicamentos de por sí solos no te van a matar, al menos que te consumas 40 pastillas en un día, no te van a matar. O al menos que le des un alprazolam en sobredosis a un abuelito que ya está con la justa, respira y más si lo deprimes lo vas a planchar toda la vida, ¿no? Pero estas drogas de por sí no te matan, pero muchos casos en noticias salen y dicen, ¿no? Joven ingeniero muere pepiado en una discoteca, murió, lo encontraron pepeado muerto, ¿no? Y tú te preguntarás, profesor, pero el delincuente de mi barrio que no come, no se alimenta todos los días para drogado y nunca se muere. ¿Y por qué ese ingeniero que está bien nutrido y va al gimnasio todos los días se fue a una discoteca y terminó fallecido? Lo que pasa, muchachos, es que si bien es cierto las benzodiazepinas no te van a matar en una dosis, pero cuando hay mezcla de sustancias, el efecto puede ser potencialmente mortal. ¿Qué significa esto? El alcohol es un inhibidor, aunque muchos de ustedes piensen que es un excitador, eso es falso. El alcohol es un inhibidor del sistema nervioso. Por eso muchos de nosotros que cuando consumimos alcohol tendemos a tener sueño. Y seguramente tú habrás visto a tus amigos, o una chelita y están con sueño. Entonces, el alcohol es un inhibidor. Y cuando un inhibidor se suma con otro inhibidor, como es la benzodiazepina, termina trayendo consecuencias mortales. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan cómo funciona esta cosa. Listo. Profe, ¿qué es lo que usted me puede comentar de ese sistema de conducción? Básicamente que tenemos un primer marcapaso o alguien que dirige toda la orquesta, que es el famoso nódulo de K-Flag, el famoso nódulo sinusal que está a este nivel. Después tenemos los nódulos que más abajito, el nódulo atrioventricular, y tenemos básicamente los fascículos de Bashman para el lado de la aurícula izquierda, tenemos los fascículos atrioventriculares, tenemos el famoso haz de His y después tenemos las famosas fibras de Purkinje para el resto de los ventrículos. Entonces, comandando la aurícula derecha. La aurícula derecha es comandada por ¿quién? Por el... ¿Por qué se llama marcapaso? Parece chistoso, pero es básicamente porque te va a marcar el paso. ¿Cómo que me marca el paso, profe? ¿En una orquesta has visto a alguien que está mandando señales a todos cómo tocar? ¿Has visto eso? El maestro de la ceremonia. Ya, igualito es el nódulo de K-Flag. Él manda señales, él manda órdenes, y es por eso que se considera el marcapaso del corazón. Profe, si el marcapaso está funcionando mal, bueno, eso, si el primer marcapaso funciona mal, lo agarrará el segundo marcapaso, que vendría a ser el nódulo atrioventricular. Y se acabó, así va la cosa. No, si no puede uno, lo hará el otro. Y así va. ¿Sí? La clave correcta, la número 16, vendría a ser la letra enano. Y bien, y con eso estamos, falta la 15, o bueno, sería la 20 para nosotros. Dice, en una sesión de estudio, es una pregunta del Centro Preuniversitario del ciclo superintensivo del 2024. Aquí cito nomás. En una sesión de estudio sobre enfermedad del corazón, la profesora Sánchez discute con sus estudiantes cómo la insuficiencia cardíaca puede afectar el ciclo y los sonidos cardíacos. Explica que en la insuficiencia cardíaca el corazón no bombea sangre. Ok, no bombea sangre. El corazón te están diciendo que no va a bombear sangre. De manera difícil. ¿Cuál de las siguientes funciones es posible? Ok, el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente. Entonces, ¿qué puede pasar si el corazón no bombea sangre de forma eficiente? Los sonidos cardíacos se vuelven fuertes y claro, nada que ver, ¿no? Porque no está bombeando de forma eficiente. ¿El primer y segundo ruido cardíaco se vuelven indistinguibles? No, no me parece que sea la clave correcta. ¿Puede aparecer un tercer sonido cardíaco debido a un llenado rápido normal del ventrículo izquierdo? Sí, puede ser. El segundo sonido cardíaco desaparece completamente. No, no, no va a pasar eso. No van a aparecer los sonidos definitivamente, pero como el trabajo del corazón está deficiente, va a agregarse un tercer ruido, lo que conocemos como un soplo. El soplo es un ruido adicional, aparte de los dos ruidos ya mencionados, naturalmente que tenemos. Solo escucho un sonido cardíaco, nada que ver. La clave correcta de la pregunta 15 es la letra C. La clave de la número 15 es la letra C, que nos está explicando. Esta pregunta es muy bonita porque San Marcos en esta pregunta
clásico de San Marcos, que siempre te quiere enseñar algo, pero a veces tú no te dejas, que te está enseñando, te está definiendo cómo nacen los soplos. Los soplos nacen porque de alguna manera el corazón pues no trabaja adecuadamente. Y es básicamente la definición, ¿no? El corazón se siente insuficiente para el trabajo que le piden y por eso genera un ruido adicional, porque no está cumpliendo su forma, su trabajo adecuado. ¿Vale? Listo. Y la clave correcta de la última pregunta en la estación de hoy día me voy a hacer la letra C. Y bueno, y con eso acabamos. Y les vuelvo a compartir, y voy a dejar de grabar, pero, voy a dejar de grabar, pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Stop.